Bien, vamos a hablar de niveles de organización de lo viviente, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. El nivel más simple de organización de lo viviente son las moléculas. Las moléculas son arreglos de átomos de determinada disposición, ¿verdad? Hay un nivel de organización allí. A su vez, dentro de moléculas podemos distinguir entre moléculas simples, como la molécula de glucosa o la molécula de agua, de las macromoléculas que usualmente son polímeros. Por ejemplo, una proteína es un polímero hecho de aminoácidos. El ADN es un polímero hecho de nucleótidos. Por encima de las moléculas tenemos complejos supramacromoleculares. Un ejemplo típico de esto es el ribosoma, que es la máquina de hacer proteínas, y esta máquina es un complejo formada por varias moléculas de ARN y alrededor de 80 proteínas diferentes. Por encima de complejas supramacromoleculares tenemos los organelos. Todavía estamos en un nivel inferior a la célula. Los organelos son órganos en miniatura dentro de la célula, rodeados de membrana y especializados en una función. Por ejemplo, la mitocondria es un organelo subcelular, más chico que una célula, que está especializado en obtener energía. Por encima de los organelos tenemos un nivel de organización clave de lo viviente, que son las células, porque es el nivel de organización que puede reproducirse y obtener energía de forma autónoma. Por encima de las células tenemos los tejidos, que son un conjunto organizado de células de uno o varios tipos que están distribuidos de una manera determinada y que tienen un comportamiento fisiológico coordinado. Por encima de los tejidos están los órganos, que contienen varios tipos de tejidos diferentes que funcionan en conjunto cumpliendo una función también de forma coordinada. Los órganos forman parte de los organismos pluricelulares, como nosotros, por ejemplo, y a su vez los organismos pluricelulares forman parte de comunidades, y estos están en una organización, en un ecosistema. Bien, en ICB1 vamos a ver los niveles que van hasta célula y haremos una introducción a tejido. Es decir, el curso está centrado en los niveles molecular y celular. Esto puede ser visto de una manera caprichosa, pero en realidad tiene su lógica. ¿Por qué? Porque los procesos a nivel molecular y celular son universales en todo lo viviente. Es decir, tanto una planta como un animal, como una bacteria, bueno, replica su ADN de la misma manera, groseramente hablando, sintetiza proteínas de la misma manera, produce sus productos químicos de la misma manera. Hay detalles finos que son diferentes, pero esencialmente son los mismos mecanismos. Entonces, si entendemos bien estos niveles, podemos entender mucho de cómo funcionan los procesos y los sistemas biológicos a niveles mayores. Los procesos biológicos pueden ser entendidos en detalles moleculares, y eso nos permite, por ejemplo, entender qué pasa en un organismo cuando no funciona bien, por ejemplo, cuando hay una enfermedad. Bueno, a nivel molecular, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso se logra entender si entendemos la vida a niveles más sencillos. ¿Qué pasa a nivel molecular? ¿Qué pasa a nivel celular? A su vez, para entender cuándo las cosas funcionan mal, tenemos que entender cómo funcionan normalmente a nivel molecular y celular los organismos. Entonces, de repente, una enfermedad, podemos darnos cuenta que una mutación en el ADN puede ser la causa de esa enfermedad, y entender un simple cambio a nivel del ADN nos puede permitir entender, por ejemplo, una enfermedad hereditaria de un ser humano. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante entender a nivel molecular y a nivel celular lo viviente. Primero porque es un marco universal, todo lo viviente tiene esos mecanismos, y por otro lado porque nos permite entender niveles superiores. Bien. Aquí es un poco lo mismo que recién comentábamos. Tenemos moléculas, las moléculas se organizan en complejos supramacromoleculares, estos en organelos, los organelos en células.
La célula es el nivel máximo de organización para un organismo unicelular, máximo como tal. Después, por supuesto, ese organismo unicelular puede formar parte de una organización ecológica. Pero en los organismos pluricelulares, las células se arreglan en tejidos, los tejidos se ordenan en órganos y los órganos son los que forman los organismos pluricelulares o multicelulares como nosotros. Entonces, tanto organismos como unicelulares como organismos multicelulares forman parte de una organización ecológica. Y es en este nivel de organización ecológica podemos también distinguir algunos niveles. Por ejemplo, las poblaciones son organismos de una misma especie. Son todos los organismos de una misma especie que están formando parte de esa organización ecológica. Por otro lado, tenemos comunidades ecológicas, que son poblaciones de distintas especies que están en un lugar geográfico determinado conformando un ecosistema. Y por supuesto el nivel de organización mayor para todo lo viviente es la biosfera, es decir, todo lo viviente está contenido, por lo menos hasta donde lo conocemos, en la biosfera del planeta. El ecosistema es la comunidad ecológica más el entorno físico, es decir, también hay un contexto mineral en el cual una comunidad ecológica está viviendo. En esta otra diapositiva vemos un poco de una manera más gráfica. Esto no está a escala, pero sí nos sirve para ilustrar. Acá tenemos, voy a dibujar. Acá tenemos el nivel de organización de molécula. Intentando dibujar, pero no puedo. Ahí tenemos el nivel de organización molecular. Esa es una molécula de ATP, que es la moneda de intercambio energético de todo organismo viviente, la más importante. Acá tenemos una mitocondria, que es el nivel organelo. Esta es una neurona, con todos sus dendritas, axón, todas sus prolongaciones. Las neuronas pueden organizarse en un tejido, que es el ganglio, que es este que vemos acá. A su vez, los tejidos como el ganglio pueden organizarse en un órgano como el cerebro, que lo vemos allí, en el cerebro de un pez, y luego los distintos órganos conforman un organismo, que es este pez que vemos acá. Ese organismo conforma una población, son distintos organismos de la misma especie, que a su vez conforman una comunidad, porque hay otras especies que están en ese entorno físico o geográfico, si ustedes quieren. Hay por allí puede haber corales, en fin, otros organismos, otras especies. Y el nivel último es la biosfera, como comentábamos.